Eh, regularmente, hace 2 años empezamos con cada uno de los diáconos y no me acuerdo cómo lo hicimos, no sé qué eran, son 5 diáconos, ¿verdad? Y son 7 palabras, a lo mejor yo dije 2, sí. Entonces dije, regularmente invitamos a gente que nos acompañe, que diga las palabras y digan una invitación. La idea del día de hoy es que todos vamos a participar, hoy algunos ya recibieron pasajes, entonces la idea es que todos participamos de una forma u otra como iglesia en esta enseñanza de las 7 palabras. Antes de empezar con la meditación exacta de las 7 palabras, o lo que es el momento, vamos a leer la escritura en donde nos quedamos el día de ayer. Se acordarán ustedes que nos quedamos celebrando la Cena del Señor en el pasaje de Mateo capítulo 26, en los últimos versículos del 46, en donde el Señor Jesús ora en Getsemaní. Ahora vamos a continuar a partir de ese versículo en adelante hasta la crucifixión del Señor. Entonces, ¿alguno de ustedes recibió el pasaje Mateo 26, 47 al 56? ¿Puede leerlo, por favor? Estamos en el pasaje de Mateo 26, versículos 47 en adelante. Por favor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso sucedió en la noche del jueves. También, si saltamos algunos versículos, en el versículo 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé de lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también ésta estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esta es la madrugada del viernes, tal cual como lo estamos haciendo. Cantó el gallo, los gallos cantan en la madrugada, muy tempranito, así tal cual lo recordamos. Entonces hablamos de lo que pasó en la noche del jueves. Ahorita ya estamos viendo lo que pasó el viernes en la madrugada, en la mañana. ¿Alguien le tocó Mateo 27, 1 al 2 y del 11 en adelante? Por la mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo concertaron un plan para dar muerte a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron al gobernador Platón. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó:
¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Si habrán visto muchas películas y habrán visto algunas reflexiones acerca de la vida de Jesús, se darán cuenta que es extraño que al Señor Jesús lo hayan sentenciado y lo hayan castigado y lo hayan ejecutado el mismo día. De hecho, fueron horas, ni siquiera pasó un día, 2 días, 3 días, como la justicia suele tardarse mucho. Porque al Señor Jesús sí, porque al Señor Jesús lo aprendieron la noche del jueves, toda la madrugada lo estuvieron juzgando, en la mañana lo llevaron al gobernador, que lo podría en todo caso dar sentencia de muerte o no, y en ese mismo ratito sucedió todo eso. O sea, ni siquiera pasaron días, ni siquiera tuvo el Señor Jesús abogados que lo defendiesen, ni siquiera hubo alguien que pudiera decir algo, simplemente fue sentenciado a muerte. ¿Alguien puede leer Mateo 27, del 15 en adelante? ¿Quién le tocó? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Recordarán que mencionamos el domingo de Ramos que la muchedumbre, cual decía: este es el hijo de David, Hosana, el que viene en nombre del Señor, es la misma muchedumbre que le gritaba: sea crucificado. Ni siquiera meses después, días después, 4 o 5 días después, la misma muchedumbre que lo alababa, ahora le deseaba muerte. ¿A alguien le tocó leer el siguiente pasaje, de versículos 32 en adelante? ¿No? Bueno, voy a leer. Dice: cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo.
Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es el momento donde empezamos la meditación de las 7 palabras. Vamos a hacer una oración para empezar esto. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites acercarnos a la Escritura con el amor y el respeto, Señor, que la misma enseñanza de tu palabra nos pide. Te pedimos, Padre Celestial, que nos lleves, Señor, en tus manos, para que nosotros podamos reflexionar verdaderamente y tatuar, Señor, en nuestros corazones, clavar, Señor, en nuestras vidas las enseñanzas que vienen de ti. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas realmente el Señor de nuestras vidas y que realmente nosotros, Señor, podamos glorificarte, Señor, a través de toda tu palabra y todo lo que quieres para nosotros. Te lo pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Habrán escuchado, o visto más bien dicho, una película de hace muchos años que se llamaba Corina, Corina. Esta película era una afroamericana que ella la hacía de niñera para un papá que era viudo y tenía una niñita. Entonces la niñita de repente se asustaba y se iba a la bañera y ahí se quedaba llorando. La historia va en que el papá regañaba a la niñera porque le decía que él y su esposa habían educado a su hija para ser ateos. Pero nosotros no creemos en Dios, nosotros no queremos que tú enseñes a mi hija en las enseñanzas de Dios porque nosotros la rechazamos. Entonces, una de las escenas más dramáticas, la vi hace muchos años, yo creo que esa película hace como 30 años. Tenía muy poquitos años yo de edad, por cierto. En esa, la señora, en este caso la niñera, le dice: ok, muy bien, no le voy a enseñar nada de Dios, pero entonces entonces, ¿qué le digo a su hija que está llorando por su mamá en la bañera? O sea, ¿qué le digo entonces? ¿Le digo que siga llorando en la bañera por su mamá? ¿Le digo que está en la bañera su mamá? ¿Qué le digo? Y la película se trata de eso, de la enseñanza de Dios para esta niña, a pesar de que su papá no quería que se le enseñara de la enseñanza del temor de Dios. La cuestión de que hablamos de las 7 palabras son también las 7 acciones del Señor Jesús. No nada más son las 7 palabras, no nada más el Señor dijo 7 cosas. La palabra del Señor es poderosa porque todas las palabras del Señor tienen una consecuencia que va más allá de eso, simplemente el hecho de decirlo. Nosotros decimos a veces cosas por decirlas, nosotros hablamos por hablar, nosotros a veces nos inventamos cosas o decimos mentiras o lo que sea, pero el Señor no. El Señor, las palabras que dice Dios son acción. Las palabras que dice el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis tienen una resonancia, y esa resonancia no nada más es en lo que podamos nosotros verlo, sino tiene una resonancia en el mundo universal, de tal forma de que cada palabra que dice el Señor Jesús, cada palabra que dice Dios, cada palabra que nos susurra el Espíritu Santo tiene una acción y una consecuencia. Por eso es que no nada más son las 7 palabras del Señor Jesús, sino son las 7 acciones que en todo caso recordamos y que vamos a empezar a recordar en esta tarde. La meditación en las 7 palabras del Señor Jesús empezó en el siglo XVIII, por los años 1700, con un jesuita llamado Alonso María. Dije Alonso María, no Alfonso María. Alonso María. En Lima, Perú. Él empezó esta meditación en Latinoamérica, se empezó a extender a Centroamérica, a México y en otros países. Y realmente al momento de investigar de qué tan antiguo era la enseñanza o la meditación o el sermón de las 7 palabras, realmente no existe más antiguo que el siglo XIX. Existen cantos, existen misas, existen, ¿cómo se llaman? Las cuestiones musicales, obras musicales, no sé, tienen un nombre, notas musicales o no sé, cantatas,
desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, que conmemoran las 7 palabras del Señor Jesús. Grandes compositores lo hicieron. Pero no existe recuento más antiguo de eso, por lo cual tenemos realmente pocos siglos de recordar las 7 palabras del Señor. También lo que podemos ver a través de las 7 palabras del Señor es que los 2000 años que nosotros tenemos de recordar la muerte y resurrección del Señor Jesús es que hemos aprendido poco o nada de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Uno pensaría, los primeros discípulos en aquel entonces hubiesen pensado, el Señor Jesús fue crucificado, el Señor Jesús resucitó, ahora el mundo va a cambiar, ahora el mundo va a ser mejor, ahora no va a haber guerras, ahora no va a haber hambre, ahora no va a haber pobreza, ahora no va a haber discriminación, ahora no va a haber esclavos, ahora no va a haber gente que muere simplemente por pobreza o por rechazo, por lepra, por prostitución o por lo que sea. En 2000 años, realmente lo que nos damos cuenta es que no ha habido cambio. Todavía hay rumores de guerra, todavía hay prostitución, todavía hay pobreza, todavía hay gente que muere de hambre, todavía hay gente que no tiene agua que tomar, todavía hay gente que no tiene acceso a medicinas o a doctores, todavía hay gente que ni siquiera tiene acceso a educación. Nos hemos dado cuenta que en estos 2000 años, en el legado que nos dejó el Señor Jesús, en sus obras, sus milagros, sus maravillas, en nosotros, en nuestras vidas, han hecho poco o nada. La verdad es que, a pesar de que nosotros podamos leer la Escritura y decir lo que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, realmente no es así. Realmente nosotros no vamos con el Señor y decirle, Señor, quiero que viva más tú en mí. Yo soy crucificado contigo en la cruz, ya no vivo yo, más vives tú en mí. Pero realmente no es así. Nos podemos acordar ahora en Semana Santa, nos podemos acordar ahora, estamos recordando las 7 palabras, nos podemos acordar del día de la resurrección, nos podemos acordar después de comer la barbacoa, nos podemos acordar después de la cantata del domingo, nos podemos acordar de cualquier Navidad, nos podemos acordar en los momentos, en todo caso, donde celebramos o donde recordamos algo que el Señor hizo por nosotros. Pero realmente nosotros no vamos al Señor Jesús a decirle, Señor, yo estoy juntamente crucificado contigo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, como dice el canto. Realmente no es de que yo muero, Alfonso, y yo dejo que Cristo viva en mí. Realmente, a través de nuestras acciones y a través de nuestra vida, nuestras palabras, lo que hacemos y lo que dedicamos nuestra vida, realmente nosotros somos los que crecemos. Realmente nosotros no somos los que estamos menguando. Realmente Cristo es el que mengua en todo caso en nuestra vida y nosotros somos los que crecemos más. Realmente no es que muere Alfonso de la antigua naturaleza de Alfonso, sino que realmente la vivificamos más. Damos de comer más a la carne, damos de comer más a nosotros, vivimos más nosotros y dejamos que Cristo en todo caso, no que muera, pero sí que se haga a un lado. Que la luz de Cristo se alumbre, pero nada más en Navidad. Que la luz de Cristo se alumbre, pero nada más en los domingos. Que la luz de Cristo alumbre, pero nada más cuando lo ocupo, cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando me estoy divorciando, cuando tengo problemas con la familia, cuando tengo deudas, cuando digo, ay Dios, ahora sí ayúdame. Cuando estoy enfermo, entonces sí me acuerdo del Señor. Pero no me acuerdo del Señor cuando tengo dinero de más, cuando tengo carro nuevo, sin ofender a nadie, ¿verdad? Cuando tengo un trabajo nuevo, cuando tengo viajes, cuando todo va bien. Entonces, ¿por qué acordarme de Dios? Si acaso agradezco a Dios. Señor, te doy gracias porque me diste algo. Si acaso decimos me diste. Pero realmente no es verdad que yo soy menos y que Cristo es más, sino la verdad es que yo soy más y que Cristo es menos. La verdad es que no crucificamos nosotros nuestros deseos, nuestra antigua naturaleza, nuestros pecados, nuestras lascivias en la cruz, sino que realmente lo hacemos, si es que lo hacemos, de momentos en momentos cuando realmente estamos arrepentidos o realmente cuando tocamos fondo en nuestras vidas y cuando realmente ahora sí que necesitamos de Dios. Cuando necesitamos que realmente venga Señor a rescatarnos del fondo, del fango, del océano, de donde estemos, para que ahora sí Señor, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser una nueva persona, antes estaba equivocado y ahora no, pero realmente no es así. La historia se da una y otra vez. Recuerdo hace no mucho tiempo que una compañera de trabajo me contó que ella se divorció hace poco, hace algunos años.
Y le pregunté, ¿cómo supiste que te tenías que divorciar? Y dijo, mi esposo empezó a ser muy malo conmigo, me empezó a tratar muy mal, me empezó a insultar mucho. No me golpeó ni nada, me empezó a insultar mucho. Y luego dijo que le llegó el chisme por ahí de que le era infiel. Entonces lo confrontó, dijo, tú me eres infiel, por lo tanto me voy a divorciar. A lo que su marido negó totalmente. No es cierto. No te soy infiel, yo te amo a ti, tú eres la mujer de mi vida. Ya tenían 2 hijos juntos, tenían muchos años de casados ya. Y dijo, te voy a demostrar que no te soy infiel. Y empezó a hacer todo lo contrario. Empezó a llevarle flores y llevarle todo lo que no hizo, ¿no? Estando casados. Hasta en ese momento empezó a tratarla muy, muy bien. Todo lo contrario. Y ella dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad, pero nada más para demostrarte que sí me eres infiel. Y sí, demostró que fue infiel y se divorciaron. ¿De qué sirvió en todo caso el arrepentirse? ¿De qué sirvió en todo caso traer flores o traer serenata o tratar bien a una persona cuando realmente todo estaba desquebrajado desde el mero fondo? Así nosotros somos con el Señor, queremos engañar al Señor, queremos ser infieles al Señor. Y para eso somos muy buenos nosotros. Nosotros queremos jugar con el mundo, queremos jugar en la oscuridad y salir a la luz diciendo al Señor, no Señor, pero yo soy tu hijo, yo soy tu hija, tú me amas a mí, yo no amo al mundo, yo te amo a ti, Señor. Tú me perdonaste a mí, yo voy a cambiar, ahora sí voy a hacer las cosas bien, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a hacer las cosas que me corresponden, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a hacer cosas que demuestren que te amo. Y pasan las cosas, y pasan las tragedias, y pasan lo que sea, y ya me olvido de todo eso. Entonces realmente la pregunta es que si realmente creo en Cristo, realmente nosotros creemos en que Cristo fue crucificado y que murió por nuestros pecados y vivimos acorde a eso. Veamos entonces las 7 acciones o las 7 palabras que dijo e hizo el Señor Jesús en la cruz. Lucas 23, 34. Alguien lo va a leer ahorita, en estos momentos. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Gracias. El Señor Jesús, primero que nada en la cruz, perdonó. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les dije que hace tiempo escuché a un pastor mencionar que cree que todos los que estuvieron ahí en la cruz, crucificando al Señor Jesús, burlándose de él, atacándole, el pastor llamado Jorge Clark Ramírez, él dijo, me acuerdo hace muchos años que lo escuché, que Dios perdonó a todos por la misericordia de haber escuchado al Señor Jesús en ese momento. Por el Señor Jesús haber dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, por la simple misericordia del Señor, por el simple perdón y el amplio perdón que tiene el Señor por nosotros, y por el Señor mismo estando crucificado, siendo crucificado ahí por sus mismos opresores, que el predicador mencionaba, que él creía que todos estarían en el cielo, simplemente por la misericordia del Señor. El Señor Jesús nos perdonó, aún a pesar de cualquier cosa que hayamos hecho contra Él, aún a pesar de los mismos escarnecedores que le hicieron algo, el Señor Jesús pidió perdón por ellos. Eso es algo maravilloso que vemos nada más en el Señor Jesús, el perdón. Si podemos ver a alguien que ejemplifique mejor que nadie el perdón, es el Señor Jesús. El Señor Jesús perdonó. Vayamos ahora a Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos lo que le dijo a los 2 ladrones que estuvieron crucificados a sus lados, lado derecho y lado izquierdo. Uno diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y fue cuando el ladrón dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
vemos que el Señor Jesús le hizo una promesa. El Señor Jesús prometió a esta persona, a este ladrón, a este que por sus propios hechos fue condenado, que iba a estar con él en el paraíso, en el cielo, en la eternidad con él. El Señor Jesús no nada más prometió al ladrón, al malhechor, prometió a esta persona que iba a estar con él en el paraíso, sino a todos nosotros nos dio una esperanza que iba a haber más, algo más allá de todo lo que estaba padeciendo. En una época donde todo el mundo, digo, no nada más es reciente hablando, no nada más es nuevo que todo el mundo ataque o que mucha gente ataque a la Biblia, que ataque a la figura de Cristo, que si existió, que si no existió, que si realmente murió, que si no murió, que si fue en el Calvario, que si no. En un mundo donde hay tanta información, donde uno puede encontrar hasta en caricaturas haciendo broma de Jesús o haciendo burla de las enseñanzas de Dios, o gente que a lo mejor no hace burla, pero en base a las escrituras tome como excusa que son cristianos o que crean en Dios para hacer cosas que no deberían de hacer. En un mundo donde todo hay de todo, y donde todo dice de todo, y donde todo el mundo se puede perder básicamente en cualquier cosa que hay, vemos a la cruz del Calvario y vemos que el Señor Jesús nos dice esta promesa, que de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En un momento donde estando en la cruz, donde en todo caso no tendría caso inventarlo. ¿Por qué decirle a alguien que está padeciendo por sus pecados, hablando del ladrón, a alguien que está siendo condenado a muerte, a alguien que ya vio su existencia al fin, en unas horas más, en unos momentos más iba a llegar a su momento final donde iba a expirar para no tener más vida? Porque el Señor Jesús en todo caso jugaría una broma pesada diciéndole, no te preocupes, ahora estarás conmigo en el paraíso, en unos momentos más estarás conmigo en el paraíso. No tiene caso que lo hubiera inventado, como no tiene caso que lo hubiera inventado los primeros discípulos que recopilaron el Nuevo Testamento. No tiene caso que nosotros lo siguiéramos pensando y meditando así. No tiene caso jugar una broma pesada al mundo y a toda nuestra existencia, en el cual nosotros pudiéramos pensar, bueno, si Cristo no existió, si la vida entonces así es, pues entonces, ¿para qué confiar? ¿Para qué creer? No tiene caso, yo digo, simplemente el hecho de la lógica, lo que tenemos en la Escritura, de decir que el Señor Jesús prometió nada más por prometer o decir nada más por decir. Creo firmemente en la promesa que dijo el Señor de que va a llegar el momento que estemos con Él en el paraíso. Podrá ser mañana, podrá ser pasado, podrá ser cualquier día, pero vamos a estar con Él en el paraíso. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gracias. El Señor Jesús también procuró. El Señor Jesús procuró a su madre hasta el último momento, dando testimonio de que era un buen hijo y también de que era humano, como cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros se preocuparía por los seres queridos, padre, madre, hijos, hijas, en cualquier momento. Me acuerdo que mi tío, que falleció hace más o menos un año, en febrero del año pasado, al momento de llegar con él al hospital, le dije, algo que quieras decirme, algo que él sabía que iba a morir. La mayoría de nosotros que estábamos ahí sabemos que iba a morir. Y él me dijo, solo quiero decir que los amo a todos. Eso es todo. En los últimos momentos, en las últimas circunstancias de cualquiera de nosotros, uno se preocuparía en todo caso, procuraría en todo caso qué va a pasar con los que dejamos aquí. ¿Qué va a pasar con aquellos con los que ya no vamos a estar nosotros? ¿Qué va a pasar con aquellos en los cuales básicamente dejamos detrás? Ya no vamos a estar en este mundo. ¿Qué va a pasar con ellos? El Señor Jesús se preocupó por su madre, diciéndole al discípulo amado, Juan, que Él iba a ser su hijo ahora y que para Él iba a representar a su madre. Y como vemos aquí, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, diciendo que básicamente, por así decirlo, se adoptaron mutuamente. El Señor Jesús preocupado por ella y el discípulo amado preocupado también por el bienestar
de la madre que iba a quedar desamparada. Recordemos que en aquel entonces, como se los he dicho en múltiples ocasiones, y repetidas y se los vuelvo a volver a decir, que una mujer sin marido y sin hijos básicamente no tenía mucho que poder hacer en el tiempo del Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en algunos lugares en la actualidad. Las mujeres no podían trabajar, las mujeres no podían tener un oficio, las mujeres no podían heredar, las mujeres no podían tener cuenta de banco, por así decirlo, las mujeres no podían enseñar, las mujeres no podían entrar al templo, las mujeres no podían. Y el Señor Jesús, preocupándose por su mamá, siendo mujer, siendo que a pesar de que tenía otros hijos, otros hermanos, a pesar de cualquier circunstancia, se preocupó hasta el último momento, diciéndole: tú, por favor, hazte cargo de ella, y que no quede desamparada, que no quedara sin. Ya no tenía a José, a su esposo, ya no tenía a su hijo primogénito, a Jesús, por lo tanto, se iba a quedar básicamente sin ayuda de muchas de la sociedad, iba a quedar hecha a un lado, segregada, discriminada. Pero el Señor Jesús procuró por ella hasta el último momento. Mateo 27:46. De que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias. El Señor Jesús en este momento perdió. ¿Qué es lo que perdió el Señor Jesús? El vínculo tan cercano que tenía con el Señor. Las mismas palabras que lo dicen en arameo lo describen. Esa comunión que él tenía, esa puente de comunicación, esa unión que tenía con el Señor, en ese momento se vio totalmente rasgado, se vio totalmente perdido. Y fueron las palabras del Señor al momento de decir: ¿por qué me has desamparado? En otras traducciones dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has hecho a un lado? Sabemos que el Señor Jesús en ese momento estaba cargando con los pecados de todo el mundo, de todas las épocas, en esa cruz del Calvario. Por eso es que se menciona que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas, hablando de que en todo, y dice en toda la tierra, hablando de que todo el mal, imagínense todo lo que somos nosotros, todo lo malo que somos nosotros, todo lo egoísta, todos los ególatras que somos nosotros, todas nuestras faltas, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas acciones, todo lo que hemos hecho estaban siendo cargados en ese momento en los hombros del Señor Jesús, y estaba Él pagando por nosotros. Por eso es su exclamación, y no fue dicho en un murmuro, no fue dicho en una voz normal, sino se clamó a gran voz, de tal forma que dice ahí que algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Algunos se burlaban de él, simplemente decían: mira, está gritando, está diciendo que está hablando a otro profeta, está hablando otras cosas. Pero no se daban cuenta que simplemente estaba en ese mismo momento pagando por nuestras culpas. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor Jesús pidió. El Señor Jesús pidió el tomar. Tengo sed, siendo Él. Eso fue para que la escritura se cumpliese. Muchos han dicho, y muchos me han comentado a mí también, y se los he comentado en otras ocasiones, de que, bueno, pues si Jesús fue perfecto, pues qué chiste, pues era Dios. Pues si era hijo del Señor, pues no que hiciera cosas malas. Si Jesús era quien era, pues entonces, pues así hasta yo. Y el momento en que vemos pasajes como este, el Señor Jesús dijo: tengo sed, demuestran simplemente la humanidad del Señor Jesús. La humanidad que Él voluntariamente decidió adoptar, siendo 100% Dios, pero 100% humano, viviendo las mismas amenazas que nosotros, las mismas enfermedades que nosotros, las mismas tentaciones que nosotros, todo lo mismo que nosotros. Él lo vivió. Y en ese momento, al momento de pedir de beber, Él demostró su humanidad. Nosotros nos da hambre, nos da sed, nos da sueño. El Señor Jesús vivió todo eso también. Y vemos que a través de
que en ese momento, en la cruz del Calvario, Él, humanamente, cargando todo lo que nosotros somos, Él vivió y experimentó este gran oprobio, con necesidades, con el rechazo de nuestro Dios, con el deshacer de su naturaleza humana, y todo eso por librarnos de nuestros pecados. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Recordarán que en el Antiguo Testamento se escogían machos cabríos u ovejas de cierta edad, de condiciones físicas, de tal forma que los sacrificios que se hacían en el templo judío eran perfectos. No se agarraban los animales que estuvieran, ese que está cojeando, o ese que salió pinto, o ese que está feito, o ese que... Se agarraban de los mejores. Inclusive hay pasajes en el Antiguo Testamento donde se mencionaba que todo animal que abra matriz tiene que ser dado al Señor, así como el primogénito tiene que ser entregado al Señor. Porque en aquel entonces se pensaba que todo lo primogénito, todo lo primero, las primicias, por así decirlo, eran lo mejor que existía. Por eso en la antigüedad el primogénito heredaba 3 veces más que los demás hermanos. El primogénito, en todo caso, de toda la creación, como vemos en los pasajes, se hace mención una y otra vez de que es lo mejor. Al Señor se le entrega lo mejor. El Señor Jesús era lo mejor. Y el Señor Jesús es lo mejor. Será siempre lo mejor. Y vemos que a través de este sacrificio, Él perfeccionó el sacrificio hacia el Señor. Consumado es, dijo el Señor Jesús, diciendo que ahora todo el sacrificio, todo lo hecho, todo en ese tiempo, todo lo que el Señor Jesús hizo en ese momento fue entregado. Por eso su palabra de que ahora sí es entregado, ahora sí es terminado, ahora sí todo está hecho, todo está cumplido. El Señor Jesús, por lo tanto, perfeccionó el sacrificio hacia el Señor, entregándolo todo lo mejor hacia Él, toda una vida perfecta hacia Él, una edad perfecta, un varón perfecto hacia el Señor. Todo lo mejor al Señor siempre. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, y habiendo dicho esto, expiró. Amén. El Señor Jesús nos preparó un camino para nosotros. Preparó un camino en el cual nosotros ahora podemos vivir y seguir. El Señor Jesús fue el que nos abrió, por así decirlo, la brecha. Con sus brazos crucificados en la cruz, abrió este gran camino para que nosotros vayamos por ese camino angosto que lleva a la salvación. El Señor Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice en Juan capítulo 14. Lo que vemos es que el Señor Jesús nos preparó este gran camino de salvación. Cuando Él simplemente entregó su vida hacia nosotros, hizo ese puente, construyó ese camino, abrió esa carretera, tumbó esa brecha o tumbó los muros, como lo quieran llamar ustedes, para que nosotros estuviéramos ahora preparados para llegar hacia nuestro destino final, que es el Señor. A través de estas 7 acciones que hizo el Señor Jesús, vemos que el Señor Jesús, primero que nada, perdonó, el Señor Jesús prometió, el Señor Jesús procuró, el Señor Jesús perdió, el Señor Jesús pidió, perfeccionó y por último preparó un camino para nosotros. Todas estas acciones las hizo para que nosotros, como hijos e hijas de Él, podamos nosotros ahora tener acceso al perdón de Dios, a la salvación, a la vida eterna, a la vida abundante que el Señor nos da y a la vida eterna que el Señor nos dará en el futuro. El Señor Jesús todo esto lo hizo por nosotros. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción de nosotros hacia el Señor? En el pasaje que hemos estado meditando en el capítulo 27 de Mateo, menciona, dice aquí en el pasaje, dice
en el versículo 49, pero otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo que vemos en este pasaje, para terminar, lo que pasó en todo este tiempo, es de que hubo personas que se burlaban del Señor Jesús, que le escarnecieron, que lo golpearon, que lo rechazaron, que simplemente en el momento de que Jesús estaba crucificado decían, si a otro salvó, que se salve a él. Los que decían conocer de la Escritura, los que enseñaban de la Escritura, los que se paraban al frente así como yo y enseñaban a las multitudes acerca del Señor, ellos mismos se burlaban del Señor y lo rechazaron. Y la gente, que en todo caso eran rechazadas, que ni siquiera podía entrar al templo, la gente que ni siquiera podía accesar a las Escrituras, que ni siquiera la podían leer, la gente que en todo caso aquí vemos el centurión que era romano, y si los que estaban con él guardando a Jesús, ellos fueron los que creyeron en el Señor. Aquí vemos que en acorde a lo que nos dice la Escritura en los Evangelios, que fueron los primeros que creyeron en el Señor, diciendo que viendo todas las cosas se dieron cuenta que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un extranjero, alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, alguien que no fue hijo de Abraham, que no fue circuncidado, que no conocía, ni siquiera había ido alguna vez a su vida al templo, a la sinagoga, a la iglesia, por así decirlo, creyó en el Señor Jesús en ese instante. La pregunta es, nosotros al ver todo esto, ¿cuál es nuestra reacción? Nosotros podemos seguir meneando la cabeza, yéndonos, volteando de un lado a otro, al ver la cruz del Señor Jesús, a ver lo que Él hizo por nosotros, simplemente rechazándole. O podemos creer como el centurión, al ver todas las cosas, que Él es el verdadero Hijo de Dios. Pero la decisión es de nosotros. Podamos, cuando estemos en el cielo, preguntarle al centurión y a los que estaban con él qué fue lo que vio, cómo es que creyeron ellos, si alguna vez ellos le dijeron a su familia, si alguna vez ellos compartieron algo de lo que hayan creído o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con la enseñanza que vemos simplemente de la cruz del Calvario? Los discípulos en ese entonces estaban escondidos. Los discípulos, si acaso uno u otro ahí se acercaron, vemos a Juan, el discípulo amado, pero los demás estaban ahí. Las mujeres sí estaban ahí. Dicen, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Las mujeres estaban ahí, los discípulos no. ¿Quiénes creyeron en el Señor Jesús? Los que en todo caso eran rechazados por la sociedad en aquel entonces. Aquellos que no podían entrar al templo, las mujeres, los extranjeros, son los primeros que creyeron en el Señor Jesús. Los que podían en todo caso tener más acceso a la enseñanza de la misma Escritura son los que lo rechazaron primero. Cuidado que no nos pase lo mismo. Nosotros tenemos el acceso completo, tenemos la enseñanza completa. Pero ¿qué estamos haciendo con esa enseñanza? ¿Qué estamos haciendo con todo esto que el Señor Jesús nos dice? El pasaje termina diciendo que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahí se acaba el día viernes. Eso es lo que sucedió en este día hace cerca de 2000 años. Los discípulos escondidos, con temor, con miedo. Jesús ya sepultado en este sepulcro nuevo. Todo el mundo sin saber qué iba a pasar. ¿Qué va a pasar?
El domingo los veo a las 7 de la mañana y vemos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos has dado en esta tarde, Señor. Te pedimos que la apliques a nuestros corazones como el bálsamo, Señor. Y que nosotros, Señor, meditemos en lo que ha sucedido hasta ahora, Señor. En el mensaje de la cruz. En el mensaje, Señor, que nosotros debemos de recordar en cada momento en que nosotros debemos estar juntamente crucificados, Señor. Y no vivir nosotros más, sino vivir, Señor, tú a través de nosotros. Que seas tú, Señor, el que viva, que seas vivificado en nosotros. Que a cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras enseñanzas, cada uno, Señor, de los lugares donde vayamos, sean para gloria y honra tuya. Que no seamos nosotros, Señor, que la gloria sea no a nosotros, sino a ti. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, el día de mañana, nosotros reflexionemos en lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario por nosotros. Te lo pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén.